Dios. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Él es el que te levanta en los momentos difíciles, y Él es quien pelea tus batallas. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido estar contigo. Dile: Señor, yo confío, Señor, en ti. Mi confianza, dile, Señor, está en ti. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Qué bendición, amados hermanos, hermanas. Qué bendición estar en casa. Qué bueno que usted ha venido a la casa de Dios, a la casa de oración. Gloria a Dios, bienvenidos. Tenemos esa confianza que si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra de nosotros? ¿Quién podrá, amado hermano, hermana, quién podrá hacer frente si Dios está contigo? Pero es para los que, hermanos, estamos bajo su cobertura, bajo su abrigo, bajo su cuidado. Pero aquellos hermanos que estamos siguiendo al Señor. Amén. Vamos a meditar la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12. Y estaba yo reflexionando. Hemos tenido información que se ha venido dando respecto, amados hermanos, de estos atentados que sufrió el pueblo de Israel, y que muchas naciones, muchos politólogos están un poco pensando: ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue posible que eso sucediera? Y más aún cuando ellos estaban hermanos, en un tiempo de oración, en un tiempo de búsqueda a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Pero se han liberado otros videos, y donde simultáneamente, mientras algunos estaban orando y estaban clamando a Dios y dando gloria a Dios por su palabra, dando gracias a Dios por concederles ser un pueblo especial, habían otros jóvenes que estaban realmente en pecado, celebrando fiestas libertinas, con drogas, con bailes. Y hermanos, ahí fueron ellos asesinados. Y hay un llamado de Dios que es para todos aquellos que le amamos, para todos aquellos que somos hijos de Dios. El tema para hoy es: haced sendas derechas. Todos digan: haced sendas derechas. Vamos a leer capítulo 12, versículo 12 al 17. Hermanos, a veces nos preguntamos del porqué de las situaciones difíciles en nuestra vida, por qué de los problemas en nuestra familia. A veces estamos ahí batallando de las razones del porqué. Hermanos, y muchas veces nosotros abrimos puerta al enemigo. Pero el tema de hoy: haced sendas derechas. Leemos la palabra de Dios y dice de esta manera: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú,
que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por este consejo. Oramos, oh Dios, que nos bendigas. Oramos, oh Dios, que hables a nuestro corazón. Oramos, oh Dios, que ministres nuestras vidas, Señor. Queremos escuchar tu palabra, porque tu palabra, oh Dios, es alimento para nosotros. Dios, tu palabra es consuelo, tu palabra es dirección, tu palabra es una semilla que se siembra en nuestro corazón y produce fruto. Frutos de arrepentimiento, frutos, oh Dios, que nos conducen a una vida agradable, a una vida aceptable para lograr tus propósitos, para hacer tu voluntad. Señor, habla a nuestro corazón, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Y el tema es hacer sendas derechas. Hermanos, Dios está hablando en el versículo 13 y dice: haced sendas derechas para nuestros pies. Haced sendas derechas para nuestros pies. Dios quiere que nosotros nos conduzcamos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a su voluntad. Hace unos años atrás, cuando estábamos arreglando el salón para los niños allá en la parte de abajo, hablamos a una persona para que nos ayudara y pusiera el piso. Y mientras él estaba colocando el piso, le pregunté: ¿puedo ayudar? Me gustaría aprender a hacerlo. Y me dijo: está bien, usted puede hacerlo. Entonces comencé a ver cómo lo hacía y comencé a pegar el piso. Pero a medida que iba yo pegando el piso, me di cuenta que iba tomando una dirección que no era la correcta. Entonces le dije: oye, mira, veo que está yéndose para un lado. Y él me dice: no se preocupe, pastor, lo vamos a arreglar. Entonces cuando vi, él comenzó a levantar la primera pieza y después levantó la segunda pieza y después levantó la tercera pieza y levantó casi todas las que había colocado. Y le dije: ¿y por qué? Y me dice: es que la primera que hizo, esa la colocó mal y necesitamos corregir desde el principio. El apóstol está diciendo: hagan sendas derechas. Pongan cuidado bien cómo están conduciendo su vida. Tengan cuidado cómo están conduciendo su vida. Hagan sendas derechas. Que lo que está torcido se enderece para que no se salga del camino, dice la palabra de Dios. Amén. El apóstol San Pablo aquí nos pone el ejemplo, hermanos, de Esaú. Y dice: no sea que haya algún fornicario o haya algún profano. No sea que haya algún fornicario o algún profano. Entonces estamos viendo que este es un mensaje muy radical para la iglesia. Somos amonestados para que nosotros nos conduzcamos de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. A veces nosotros pensamos que podemos vivir la vida como bien nos parece. O tal vez podemos pensar que está bien lo que estamos haciendo y que Dios pues tendrá misericordia de nosotros. Hemos mencionado tantas veces la palabra de Dios en Romanos capítulo 6 versículo 1. Dice: no se debe seguir perseverando en el pecado, no se debe seguir en el pecado, porque Dios es bueno. No se debe de hacer. En el capítulo 11 de Romanos, usted puede buscar el capítulo 11 y habla la palabra de Dios y dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios al pueblo de Israel? Tal vez ellos no se han conducido correctamente. Les decía hace unos días,
Los padres estaban adorando a Dios, estaban postrados clamando a Dios, y sus hijos divirtiéndose por allá. Pero vino el castigo. Pero Dios ha desechado a su pueblo. El apóstol dice: de ninguna manera. Dios es bueno. Amén. Dios es misericordioso. Pero el versículo 18, quiero que lean conmigo, 11:18, le dice a la iglesia, a nosotros: no te jactes contra las ramas. O sea, no te jactes contra el pueblo de Israel. No te jactes. Dice: y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Versículo 20: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ni a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La palabra de Dios dice: por su incredulidad ellos fueron desgajados. Repite eso, di: por su incredulidad fueron desgajados. Díganlo. Ahora repita: pero tú por la fe estás en pie. Hermanos, la incredulidad, la desobediencia, el pecado, hermanos, va a hacer que Dios te deseche, que Dios te haga a un lado. Pero el que tiene fe, el que obedece la palabra de Dios, hermanos, va a permanecer en pie. Versículo 21: pero si Dios no perdonó a las ramas naturales, dice, a ti tampoco te perdonará. Versículo 22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Repitan esto: la severidad ciertamente para los que cayeron. Digan: pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Oh, Dios quiere que tú permanezcas en el evangelio. Dios quiere que tú permanezcas en obediencia. Dios quiere que tú permanezcas buscando y agradando a Dios. De lo contrario, dice la palabra de Dios, no habrá bondad, sino que habrá severidad. Habrá severidad. Amados hermanos y amadas hermanas, donde hay incredulidad, donde hay soberbia, la severidad de Dios está ahí. Pero para quienes caminan en fe, para quienes caminan en obediencia, en humildad, siempre tendrán la bondad de Dios. Yo les animo que permanezcan en esa bondad que Dios ofrece. Pero vamos a volver a Esaú. En nuestra lectura bíblica dice el versículo 16. En nuestra lectura, capítulo 12, versículo 16 de Hebreos: no sé que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hay algo que Dios está hablando a nosotros. En el versículo 14 dice: sigan la paz con todos. Y la palabra de Dios nos está amonestando: no vayan a ser como Esaú. Pone de ejemplo a Esaú. Dice: no vaya a ser que haya alguno como él. Vamos a seguir la paz. Génesis capítulo 25. Vayan a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. En el versículo 19 dice: estos son los hijos o los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella.
y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas. Dice la palabra de Dios que mientras Rebeca estaba embarazada, ella estaba sufriendo grandes malestares en su vientre. Ella estaba sufriendo grandes malestares. Y ella dijo: si esto es así, ¿para qué quiero la vida? Amados hermanos, hay personas, hay familias, hay matrimonios que tienen tantos conflictos, tienen tantos problemas, y dicen: si esto es así, ¿para qué quiero matrimonio? ¿Para qué quiero esposo? ¿Para qué quiero esposa? Hay otros: ¿para qué quiero hijos? ¿Para qué quiero padres? Si esto es de esta manera. Muchos se piensan que la aflicción, que los problemas y esta clase de dificultades son normales de la vida. Hermanos, es donde hay divisiones, donde hay pleitos, donde no hay acuerdos. Hay personas que prefieren separarse. Hay hijos que prefieren salirse de la casa. Hay esposos que prefieren no llegar a casa. Dice la palabra de Dios que esta mujer dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Pero le oró a Dios, y Dios le dijo: es que en tu vientre hay 2 pueblos, hay 2 naciones, y ellos van a luchar siempre. Si seguimos nosotros leyendo, versículo 27, Génesis 25-27. Y crecieron los niños, o sea, Esaú y Jacob. Y Esaú fue diestro en la casa y hombre de campo. Cuando el hombre, amados hermanos, se siente hábil, dice aquí, él era diestro, era listo, era hábil. Cuando el hombre se considera hábil, se considera autosuficiente, que no necesita de Dios, de su favor. Él dice: yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Tengo la gracia, la sabiduría, tengo las habilidades, tengo el conocimiento. Amados hermanos, problemas va a tener, porque la palabra de Dios dice que solamente la bendición de Dios, esa es la que enriquece y no añade tristeza, no añade conflictos. Dios es bueno. Pero dice la palabra de Dios que Esaú era diestro en la casa, era hábil para la casa, era listo para la casa. Él podía hacer las cosas y era hombre de trabajo, hombre de campo. Hay personas que trabajan y trabajan y dicen: yo puedo hacer las cosas, yo sé hacer las cosas. Me he encontrado con personas que trato de compartirles la palabra de Dios, y cuando les comparto la palabra de Dios y le hago ver la gran necesidad que tienen de Jesús y las demandas que tiene Dios para todas las personas, donde dice: sigan la paz con todos, sigan la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor, nadie podrá ir con Dios. Y comenzamos a hablar la palabra de Dios. Ellos dicen: pero es que yo tengo mucho trabajo, tengo que mantener mi casa, tengo que mantener mi familia. Hacen tantas cosas, pero lo terminan perdiendo todo, o por lo menos terminan perdiendo a sus hijos, terminan perdiendo su casa, su familia. Seguimos leyendo, versículo 27. Pero Jacob era varón quieto. Todos digan: era varón quieto. Era varón quieto. Dice la palabra de Dios que habitaba en tiendas. Él era un hombre quieto, alguien que aprendía a confiar en Dios. Él sabía que Dios estaba con él. ¿Me está entendiendo? Él tenía una perspectiva de vida diferente. Mientras que Esaú, él pensaba que él podía por sus fuerzas, él podía por sus méritos. Pero amados hermanos, algo pasa.
Algo sucede, que cuando nosotros amamos a Dios, Dios está con nosotros, Dios nos bendice, Dios nos favorece. Y hay gente, hermanos, que se enoja por la bendición que tú tienes, que se molesta por la paz que tú tienes. ¿Les ha pasado así? Que de repente usted está contento, tal vez haya un torbellino ahí, pero usted tiene paz, está tranquilo, y alguien se molesta y dice: tú tan quieto y mira esto. Pero porque usted está confiando en Dios, porque usted no confía en las cosas de este mundo, usted pone su confianza en Dios. Sigamos leyendo. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, dice, y volviendo Esaú del campo, cansado. Hay personas que trabajan mucho, hay personas que se esfuerzan, pero terminan cansados, terminan agotados, porque van en busca de la gloria de este mundo. Pero los parámetros que pone este mundo cada día serán más exigentes. ¿Sí? El mundo es insaciable. Si tú le das algo, él te pedirá más el día de mañana. Y siempre estarás cansado. Esaú regresó cansado y dijo a Jacob: oye, te ruego que me des de comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Él estaba cansado. Hay personas que están así. Hay personas que van por la vida pensando que eso es la vida, disfrutando de placeres, y regresan a casa acabados, necesitados, tal vez buscando y mendigando, tal vez un poco de cariño, un poco de amor, tal vez un poco de ayuda, de favor. Pero ahí estaba Jacob, que era muy astuto también, y le dijo: Jacob, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Oh, Jacob le brillaron los ojos y dijo: júramelo en este día. Y él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Si nosotros volvemos a nuestra lectura bíblica que tomamos de Hebreos, porque ya sabéis, versículo 17, es que aún después, deseando heredar la bendición de la primogenitura, él deseaba la bendición. Hay personas que quieren ser bendecidos después, hermanos. A mí me ha tocado ver, y por eso hablo mucho a las parejas jóvenes y a los que están en esos momentos de crisis en su matrimonio: échenle ganas, busquen a Dios, sean guiados por Dios. Me ha tocado platicar con mujeres que después de que el hombre ya se fue, tal vez 10, 15 años de casa, y muchas veces quiere regresar, pero me dice, platicaba hace poco con una mujer y le decía: ¿qué piensas? ¿Crees que puedes recibir a tu esposo si él llega a regresar? Y me dice: ya no, está perdonado, todo está bien, pero ese ya es un caso cerrado. Cuidaré de mis hijos, oraré que nada les falte. Hay quienes quieren todavía que Dios les bendiga en esa situación, pero dice aquí la Biblia que en este caso de Esaú, él lo procuró con lágrimas, pero ya no hubo lugar para el arrepentimiento, porque su corazón había estado lleno, hermanos, de autosuficiencia. Había estado siendo lleno tal vez de enojo, tal vez de hermanos, de amargura. Aquí dice la Biblia que había amargura en su corazón. Esta amargura contaminó a muchos. Tanto es así, hermanos, saben que los descendientes de Esaú pues son los
palestinos, los musulmanes, son los árabes, todos ellos son descendientes de Esaú. Y el pueblo de Israel, el pueblo judío, son los descendientes de Jacob. Todo el tiempo se han estado peleando. Han pasado ya más de 3,000 años, 4,000 años peleando y siguen peleando. Y pelearán hasta que unos vayan al cielo y otros vayan al infierno. Hasta que sean desterrados el uno del otro. Uno vaya al cielo y otro vaya al infierno. Amados hermanos, la ira, el enojo, el rencor es algo que destruye, que trae muerte. Tenemos varias historias bíblicas. Comenzamos con la historia de Caín, capítulo 4 de Génesis. Caín se enoja con su hermano Abel y lo mata. Porque él dice, ¿por qué Dios tiene más gracia para él? Acabamos de ver la historia de Esaú y Jacob. ¿Por qué hay gracia de Dios sobre Jacob? Podemos leer la historia de José más adelante. ¿Por qué hay más gracia de Dios sobre José, sobre sus hermanos? Podemos leer más adelante en el libro de Éxodo por qué hay más gracia de Dios sobre Moisés. Se enoja María y Aarón. Y así podemos seguir leyendo historias en la Biblia de cómo el enojo, el odio, las envidias traen enemistades. Pero Dios nos dice a nosotros, sigue la paz. Amén. Tal vez haya personas que se levanten en tu contra, que levanten chismes, que levanten calumnias, que te maltraten. Pero en cuanto dependa de nosotros, vamos a estar en paz con todos. Amén. Vamos a amarlos, los vamos a bendecir, vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Dios tenga misericordia de ellos. ¿Están entendiendo? Hermanos, sigan la paz. Dice la palabra de Dios: si en tu corazón albergas enojo, albergas odio, albergas rencor en tu corazón, hermanos, puedes perder tu salvación. Vamos a buscar la paz con todos. Amén. Busca la paz con tu esposa. Busca la paz con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Busca la paz con todos, con tus patrones. A lo mejor las personas que te han empleado, tú llegas un poco enfermo, indispuesto, indispuesta, y hablas con él diciendo: no me siento bien. ¿Podría usted darme este día? Y él le responde: claro, puede tomarse este día y todos los que usted quiera, porque si usted se va, pues voy a tener que contratar a otro. O sea, le está despidiendo, ¿me entiende? Y usted dice: ni modos, voy a quedarme a trabajar aunque enfermo, porque este empleo lo necesito. Y usted dice que tengo un empleador injusto. No se enoje contra de él, ore por él. Amén. En cuanto dependa de usted, usted esté en paz. Amén. Amén. No guarde rencor, no guarde resentimiento. Busque la paz con todos. Segundo consejo: en nuestra lectura bíblica dice seguir la paz con todos, pero dice también seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la palabra de Dios dice que no haya algún profano como Esaú. Hermanos, el ser profano atenta contra la santidad de Dios, contra la pureza de Dios. Porque el ser profano, hermanos, es cuando alguien prefiere lo del mundo que lo de Dios. Un profano es alguien que tiene en poco las cosas sagradas de Dios. Alguien que de repente dice: hoy no iré al culto porque voy a ir a, no sé, a jugar. O porque voy a ir a hacer compras. No voy a ir a la oración, al culto, porque y expone otra situación. Eso es ser profano. Que usted menosprecia las cosas sagradas de Dios. Sobre todas las cosas, usted debe de honrar a Dios. Amén. Debe de amar a Dios. Esaú
Él dijo, ¿para qué quiero la bendición yo? Me voy a morir, ¿para qué me sirve? ¿A cuántos de los que están aquí dicen, a mí sí me sirve la bendición? Yo quiero que Dios me bendiga. Amén. El día de ayer acompañaba a los jóvenes. Me tocó acompañarlos a ellos para el culto unido de jóvenes. Hubo una actividad de jóvenes. Les acompañé. Estando ahí platicaba con un hermano que ya tiene cerca de unos 30 años que le conozco. Y estábamos platicando y él me decía, sus hijos ya están grandes. Y le dije, sí, gracias a Dios han crecido. Y me preguntó, ¿estudian? Le digo, sí, los 3 están estudiando. Pero usted tiene otro trabajo. Le dije, creo que tengo el trabajo que estoy para servir a Dios a tiempo completo. ¿Y cómo le hace? Yo creo que usted tiene mucha fe, me dice. Le comencé a contar algunas obras maravillosas de parte de Dios para mí, para mi familia, para mis hijos, experiencias de milagros. Y me dice él, se necesita tener fe. Y acabamos de leer, se necesita tener fe para encontrar la bondad de Dios, para encontrar el favor de Dios. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, ¿verdad? Queremos que Dios traiga bendición sobre de nosotros, que Dios traiga bendición sobre de nuestros hijos, milagros sobre de nuestros hijos, sanidades sobrenaturales sobre de nuestros hijos. Pero hermanos, muchas veces se profana. Yo lo he mencionado muchas veces. He puesto en el corazón de mis hijos y le digo, hijos, Dios siempre será primero. Teman a Dios, honren a Dios. A mí no me tengan miedo, porque yo ni siquiera puedo darle lo que ustedes necesitan. Lo he dicho muchas veces. Hay ocasiones que ellos piden algo para mí y le digo, hijo, eso órenlo a Dios, porque yo no puedo dárselos. No está en mí dárselos. No tengo las posibilidades, los recursos para darles, pero oren a Dios. Dios sí puede darles. Pero necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de todas las cosas. Dios es primero. Dios es primero. Esaú prefirió la comida y dice, ¿para qué quiero la bendición? Algunos dirán, ¿para qué quiero ir al culto? Oh, prefiero ir a la barbacoa que me están invitando. Prefiero ir a jugar la final que tengo con mi equipo y me van a dar mi trofeo. Seguramente que lo vamos a ganar. Oh no, yo prefiero a Cristo, amén. Yo prefiero a Cristo, yo prefiero estar en su presencia. El salmista decía, yo escojo estar en la casa de Dios. Prefiero la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Hermanos, dice la palabra de Dios, ustedes deben seguir la paz con todos. No tengan enemigos, no se peleen con nadie. Amén. Busquen la paz con todos. Y número 2, dice la palabra de Dios, sigan la santidad. Hermanos, no seamos profanos. Ya les dije, ser profano es alguien que ama más las cosas de este mundo. Así como Esaú, que por una comida vendió su bendición. Hay quienes por un placer de una noche pierden su matrimonio, pierden su familia, pierden la salvación, pierden mucho. Comentaba, hermanos, acerca de quienes siguen o les gusta el deporte. Hay un futbolista, un deportista que tenemos muy pocos deportistas buenos en el fútbol, pero él es uno de los que dicen que son buenos. Pero él, por una noche de pecado, por una noche de faltas a los reglamentos y a las normas, él quiso brincarse todo eso y cometer pecado, cometer desobediencia. Él ha perdido mucho.
ha perdido mucho. Y algunos comentaristas dicen, este hombre tiene su contrato por año es de más de 30 millones de pesos. Imagínense, 30 millones de pesos por año. Mucho dinero. Pero su contrato está en juego. Tal vez su familia, tal vez su reputación, por una noche. Esaú por una comida perdió su bendición. Dice la Biblia, después, versículo 17, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amados hermanos, Dios nos llama a vivir en amor con todos y a vivir en paz con todos. Amén. Dios nos llama a vivir en santidad, en obediencia a su palabra, en acomodarnos a las normas de Dios para poder heredar la vida eterna. Amén. Muchas veces nosotros descuidamos la palabra y vivimos la vida como pensamos que se deba vivir. Hay una historia, con esta terminamos. Segunda de Crónicas, capítulo 34, y yo voy a pedir que lo tomen como tarea y lo lean en su casa. Noten ahí, es una lectura que voy a tomar en casa. Les contaré la historia. En el libro de Crónicas, capítulo 34, el pueblo de Israel habían olvidado la ley de Dios. Habían olvidado la Biblia. Ellos ya no leían la Biblia. La habían guardado. No la tenían presente. Ciertamente obedecían ciertas cosas que escuchaban, que habían oído, que les habían aconsejado. Ellos lo hacían. Habían pasado los años. Un día el rey Josías dijo, vamos a reconstruir el templo, y comenzaron a reconstruir el templo. Y mientras los que trabajaban hacían su trabajo, se encontraron con el libro o con la Biblia ahí. La sacaron y comenzaron a leerla. Y al darse cuenta de esto, fueron con el rey Josías y le dijeron, hemos encontrado el libro sagrado. Y les dice, lean. Y cuando leyeron lo que decía la palabra de Dios, y que ellos habían estado desobedeciendo, que ellos habían estado pecando delante de Dios, literal, dice la Biblia que Josías arrancó su cabello. Dice que él arrancó pelos de su barba y comenzó a hacer lamentaciones delante de Dios y decir, Dios, tenga misericordia de nosotros, porque hemos obrado muy mal delante de su presencia. Convocó a todo el pueblo de Israel y les dijo, vamos a leer lo que aquí dice y vamos a hacer compromiso que obedeceremos la palabra de Dios. Amados hermanos, quiera Dios que nosotros tengamos una vida de santidad. Oremos a Dios que tengamos un encuentro con Dios y su palabra, que seamos radicales en nuestras decisiones para decir, vamos a vivir para agradar a Dios. Amén. No para agradarnos a nosotros, para agradar a Dios. Amén. Lea Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y si no le es suficiente, anote leer Esdras 9. Y ahí nos da otra historia, donde el pueblo de Israel se había contaminado. Y cuando leyeron la palabra, ellos dijeron también, nosotros consagraremos nuestras vidas. Y si hemos tomado, dice, esposas que no son creyentes, ellas tendrán que irse de la casa. Decisiones radicales. Usted va a tomar decisiones de decir, yo quiero comprometerme para ser santo delante de Dios. Amén. Para consagrar mi vida y para vivir en paz, en amor con todos mis hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, nosotros te necesitamos.
Y hoy te pedimos perdón. Vamos a orar y dígale a Dios: hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Si usted tiene un problema con su esposa, tiene un problema con su esposo, tiene un problema con sus hijos, usted puede abrazar ahora mismo a su esposa si la tiene al lado y dígale: amor, perdóname. La palabra de Dios dice que yo siga la paz, que yo siga el amor, que yo siga que deje el enojo, que deje la ira, que saque la amargura, el resentimiento, el coraje. Perdóname. Si usted fue ofendido, ofendida, perdone al ofensor y dígale: Señor, yo perdono a esta persona que me ofendió, que me lastimó. Si usted ofendió, diga: perdóname, estaba enojado, estaba enojada, salieron palabras que no debieron salir, perdóname. Porque la Biblia dice: sin la paz con todos nadie verá al Señor. Ahora digamos: Señor, perdóname, te pido perdón, porque ha habido ocasiones que he profanado tu santo nombre, escogiendo lo profano, escogiendo lo mundano por sobre lo sagrado. He decidido ir por lo profano que por lo sagrado. He preferido ir tras una cerveza, tras una convivencia con mis amigos, donde solamente hay sandeces, hay palabras deshonestas, palabras groseras, que estar en la casa de Dios. Diga: Señor, ahora ayúdame para quitar lo profano y caminar en la santidad, caminar en la obediencia a tu palabra. Oremos de esa manera. Señor, oramos que nos bendigas, que dirijas nuestros pasos, que dirijas nuestros caminos. Señor, tú ya estás a las puertas, tú vienes por tu iglesia y queremos, oh Dios, estar contigo. Queremos, Señor, ir contigo. Oramos que nos bendigas. Oramos, Padre Celestial, que obres en nuestros corazones, que nos guíes a hacer tu voluntad. Señor, muchas veces sí nos enojamos y a veces en el enojo hablamos de más, decimos palabras de más. Perdónanos, hemos lastimado el corazón de alguien, hemos ofendido a alguien. Señor, perdónanos. Dígale al Señor: perdónanos, Señor. Perdónanos porque ofendí, porque hablé mal, porque murmuré. Señor, perdóname. Tal vez pensaste que el hermano no se enteraría, que tu familiar no se enteraría, pero ¿sabes qué? Tal vez ya se enteró y está un poco sentido, está molesto contigo porque confiaba en ti. Señor, perdónanos por hacer toda esta clase de problemas y conflictos. Queremos unidad en la iglesia, queremos unidad en la familia, queremos estar en paz en la familia, que los matrimonios estemos en paz, que con nuestros hijos estemos en paz. Ayúdanos a estar en paz, Señor, a seguir la paz con todos, Señor, a seguir la paz con todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amados hermanos, oremos a Dios, que Dios nos ayude a estar en paz con todos. Y si usted es de los que se enoja rápido, respire profundo y diga: Dios, dame paciencia. Dios, ayúdame. No me quiero enojar, no quiero hacer las cosas indebidas. Tenga paz. Amén. Tenga paz en su corazón. Amén. Qué hermosa prédica que acabamos de tener. Expresión para compartir con alguien que tú crees que lo necesite. Recuerda que nos encanta tenerte con nosotros. Esperamos que nos puedas acompañar el siguiente domingo, ya sea a las 9 o a las 11 de la mañana, o si no, en la transmisión que se efectúa a las 7 de la noche. Recuerda, nos puedes estar siguiendo por YouTube, por nuestro Spotify o llamando a este número. Recuerda que nos encanta ser parte de tu familia, nos encanta tenerte con nosotros. También no olvides que Dios te ama y nosotros también.
Nos vemos.